Sin caos no puede haber cambio, y sin cambio no hay evolución. Juntos exploraremos cómo transformar la incertidumbre, el dolor y la incomodidad en la magia que intuitivamente sabemos que es posible para nuestras vidas. Yo soy Aislinn Derbez y creo que los mejores regalos que puedes darte son espacios para conectarte, sentir y reflexionar. Espero que este sea uno de ellos. Bueno, pues estoy con Regina Novello, que es una mujer espectacular. Estoy muy emocionada de estar aquí con ella porque, bueno, ella es educadora sexual integral y es especialista en niños y adolescentes. Y creo que este tema es sumamente importante y más aún en estos tiempos donde hay muchísimo abuso sexual, donde hay muchísima desinformación por medio del internet y donde hay una exposición de nuestros hijos a cosas pues nada agradables en internet, en redes sociales, etcétera. Y creo que es cuando más informados debemos de estar en la vida. O sea, esta época, esta era es esencial que estemos informados, así que por eso les traigo a esta mujer impresionante y estoy muy emocionada de tenerte, Regina. Muchísimas gracias. Yo también feliz de estar aquí contigo. Oye, pues vamos a empezar y nos vamos a ir directo al grano. Y Padrísimo. quiero preguntarte, ¿qué es la sexualidad? O sea, ¿cuáles son las etapas de la sexualidad? Y me encanta que podamos empezar por eso, porque creo que algo que a veces nos angustia muchísimo como papás es el no tener claro qué es la sexualidad. ¿No? Nos educaron con una visión totalmente diferente de lo que es la sexualidad y tenía que ver exclusivamente con tener una relación sexual o tus cambios físicos, como que siempre hacia la parte de la genitalidad. Y la verdad es que la sexualidad es mucho más que eso. La tenemos que considerar desde un punto de vista mucho más integral. ¿No? La sexualidad tiene 4 componentes muy importantes, que son los vínculos afectivos, con quién te relacionas tú, ¿no? Personas de tu misma edad, más grandes, más pequeñas, somos seres sociales, tenemos que vivir en una familia, tenemos amigos, colegas, en fin, vamos creando una red social y esa es una parte muy importante. Entonces, a lo mejor para un niño chiquito, tener amigos es parte de su sexualidad, así de sencillo. No tiene que ser el gran tema que tenga que ver con relación sexual, que tenga que ver con, me explico, con cosas como mucho más eróticos sexuales. Otra parte muy importante es la cuestión del género, ser hombre o ser mujer, no es nada más eso, es el significado que tú le das en tu vida a lo que significa para ti ser mujer o lo que significa para alguien ser hombre, cómo vamos aprendiendo en nuestra cultura sobre qué es ser mujer, qué es ser hombre, lo que se vale, lo que no se vale, los estereotipos, con cuáles estás de acuerdo, con cuáles rompes, toda esa cuestión de género. La parte también de la reproductividad, que no es nada más tener un hijo. Hay personas en la vida que deciden no tener hijos o no pueden tener hijos o no es parte de su plan de vida. Es mucho más allá, es tu capacidad para poder cuidar al otro, poderlo guiar, poder trascender a través de lo que haces, a través de escribir un cuento, a través de hacer una obra, a través de sentarte en un salón de clases a dar una exposición, ¿me explico? Es todo lo que hacemos para poder trascender en la vida. Además de, claro, ser padre o madre de la manera que sea. Y por último, el cuarto componente, la parte del erotismo, mi capacidad para poder tener sensaciones agradables y desagradables en el cuerpo. Desde el bebecito que nace y lo cargas, lo apapachas, lo besas, lo cuidas y tienes sensaciones agradables o no. Si lo dejas llorar, no lo atiendes, lo golpeas, lo maltratas, tendrás sensaciones desagradables. Entonces, la verdad es que la sexualidad es parte de nuestra vida y está presente desde que nacemos hasta que dejamos de existir, ¿no? Esta es una cuestión como muy importante, algo integral. Ahí está, es parte de nuestro paquete diario, no lo podemos dejar a un lado. ¿Y cuáles serían como las fases? Creo que una de las fases más importantes es de los 0 a los 7 años, porque es justo cuando se construyen las bases sobre una sexualidad sana. Es cuando el niño logra su identidad de género. Soy hombre porque tengo pene, los hombres hacen esto, ¿sí? Soy mujer porque tengo vulva, las mujeres van haciendo esto, entonces se logra esa identidad de género, se construye el mapa erótico
El mapa erótico son como los recuerdos que van quedando en nuestro cerebro de aquellos contactos agradables o desagradables que vivimos en esta primera infancia. Entonces, si es un niño golpeado, pues ahí se irán quedando recuerdos, Guau. ¿sí? Si es un niño apapachado y querido y con un buen trato, también se van quedando esos recuerdos. ¿Para qué me sirve ese mapa erótico? Justo lo que en mi vida adulta, ya en mi vida erótico sexual, determine qué me gusta y qué no me gusta con una pareja. O sea, dime algo, ¿esto quiere decir que la manera en la que nuestros papás nos apapachan, nos abrazan, nos acarician, nos cuidan y repercute en nuestra sexualidad adulta? O sea, la manera en que Totalmente. los papás hacen eso de 0 a 7 años. Exacto, totalmente. Eso Guau. no quiere decir de, ay, que a tu hijo le guste que le den besos en el cuello, darle besos en el cuello. No, porque depende del significado que le da. A lo Sí, mejor tú le das besos en el cuello y él dice, ay, qué espantosa sensación me está generando mi mamá, claro. ¿no? Pero evidentemente un niño que es maltratado le costará mucho más trabajo poder establecer, ¿sí? Estas caricias eróticos sexuales con un adulto, ¿no? Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. En un taller de adultos, Mm. una mujer comentaba que ella no soportaba que le tocaran los pechos y mucho menos los pezones, cuando se supone que es una parte muy erótica y muy Sí. sensual en la mujer. Ella recuerda que de chiquita vivía en la playa con sus primos, ¿sí? 6, 7, 8 años, jugaban a pasar las olas y a pellizcarse los pezones. Ah, Y para ella quedó como un recuerdo doloroso, sí. ¿no? Entonces, bueno, un autor, John Money, propone que existe este mapa erótico y que este mapa erótico se construye los primeros 7 años de vida, ¿no? Es la teoría. Pues en estos primeros 7 años, además de la identidad de género, se construye el mapa erótico y creo que la parte más importante de todas, aprendemos a establecer un vínculo afectivo con nuestras personas significativas. ¿Qué Guau. tipo de apego va a tener ese niño contigo? Ujú. ¿Sí? Para después ver qué tipo de apego va a tener en un futuro con las demás personas, con la pareja, con los demás, se construyen los primeros 7 años. Entonces son esenciales esos 7 primeros años de vida en cuanto a la sexualidad. Posteriormente, otra etapa muy importante, pues es de los 7 a los 10, antes de la pubertad, en Ujú. donde el enfoque más importante para el niño es sociabilizar, tener amigos, aprender a convivir con ellos, aprender a poner un límite, pedir ayuda, divertirse y aprender, terminar de aprender lo que es ser hombre y lo que es ser mujer. Es la típica etapa en donde los niños se llevan con los niños y dicen fuchi las niñas, ¿no? Y viceversa. Las niñas se llevan con las niñas y dicen, no, qué horror los niños, son bruscos, son groseros, son horribles, ¿no? Esa es como una etapa muy marcada, ¿sí? Okey, okey. Y dime una cosa, a ver, regresando al 0 y 7 años, ¿no? A esa etapa de 0 a 7 años que es tan importante, quiero irme a un tema muy tabú, ¿Ok? que es la masturbación. Quiero porque creo que estamos muy desubicados en general como los seres humanos por la cultura y por, pues, cómo se ha manejado la sexualidad en muchísimas décadas, muchísimos siglos. Y creo que no hay muchísima información, sobre cómo reaccionar como padres a este tema, sobre Claro, todo en los niños pequeños. Me claro. encantaría que me explicaras un poco, y creo que es bien importante abrir este tema y hablarlo ya sin tabúes, y que la gente realmente se empiece a informar, porque hemos hecho mucho daño a los niños. Creo que sobre todo a nuestra generación y a todas las que van para atrás. Sí, Uf, cuánto daño nos hicieron nuestros papás por no tener esta información, y totalmente. cuánto eso afectó a nuestra sexualidad adulta, y a la manera de relacionarnos sexualmente, y a la manera de liberarnos también, sentirnos libres y sentirnos seguros en nuestra sexualidad. Entonces, sí te quiero preguntar, ¿qué es la masturbación? ¿Desde qué edad empieza y cómo se maneja si tú eres un papá y estás viendo eso? Me encanta. Sí, muchos tabús, ¿no? Crecimos con el déjate ahí, se te va a secar la mano, que Ujú, esto los papás lo tienen que saber como para poder estar tranquilos. Las conductas que son esperables van a suceder, ¿sí? En la mayoría de los niños, los veas o no los veas.
Habrá papás que digan, no, mi hijo jamás se ha tocado, o a lo mejor no lo has visto, pero y conductas que no son esperables y que me van a hablar de que algo está mal en ese momento en la fase de desarrollo del niño. Ok. Algo lo está adelantando, algo está sucediendo. Ujú, ¿Desde cuándo el niño tiene la capacidad de poder tocarse sus genitales? Los hombres, por ejemplo, como el pene está expuesto, ujú. ¿no? Es mucho más fácil el poder accesar al pene. Generalmente alrededor de los 11, 12 meses lo van a tocar. Le quitas el pañal y inmediatamente la manita va a los genitales, van a tocar su pene, van a jugar con él. Sí, van a tener sensaciones agradables porque hay terminaciones nerviosas. No es la intención ni el significado del autoerotismo, la masturbación del adolescente y del adulto. Ujú, ¿Por qué? Porque en el adolescente y en el adulto ya hay deseo. ¿Qué es el deseo? Las ganas de, ¿no? Tener ganas de sentir placer, tener ganas de sentir excitación, de poder llegar a tener un orgasmo. ¿Eso entra cuándo? En la pubertad, en la adolescencia, obviamente se mantiene en toda la vida adulta. El niño lo hace como un descubrimiento de su propio cuerpo y de sus sensaciones agradables. Las niñas generalmente empiezan un poquitito más tarde. ¿Por qué razón? Por la razón de que los genitales están más ocultos, hablando fisiológicamente hablando. ujú. Sin embargo, ¿qué sucede? Es frecuente que las niñas utilicen algo para poder estimularse. ¿A qué me refiero con que utilicen algo? Que se pongan a lo mejor en el brazo del sillón y se monten así en el brazo del sillón y se muevan, generando una sensación agradable, que se Una metan almohada, un una peluche. almohada, un peluche, tu Ujú, propia pierna. De ujú. repente llegan, se sientan en tu pierna, ¿no? Y la ves que empieza a balancearse, sentarse sobre su propio, sobre su propia pierna, ¿no? Cuando nos sentamos con la pierna así, cruzada, que queda como abajo de nosotros. Y de esa manera la niña va a estimular sus genitales. Que no es una conducta esperable, Ujú, que exista penetración. Los niños no meten el dedito ni nada, ni a su ano, ni a su vagina. ujú. Frotan su vulva, Sí. pero no van a tener penetración. ¿Sí? ¿Cuándo son los momentos más frecuentes? Cuando están aburridos, están viendo la tele, acostaditos en el sillón, y entonces ven la tele, se chupan el dedo, se tocan los genitales, abrazan a su peluche, se tocan los genitales, antes de dormirse, por ejemplo. ¿Por Mm, qué? Pues porque relaja, como a cualquier ser humano lo va a relajar, ¿no? mm. Y en otros momentos también puede ser momentos de ansiedad. Está a la mejor en la Incluso de miedo, escuela. ¿no? ¿Mandé? También incluso momentos de miedo, de angustia, de ansiedad, también lo hacen en esos momentos, ¿no? Exactamente. A la mejor es un chiquito, una chiquita que está en una escuela, en una clase y no está entendiendo lo que le están diciendo, no está teniendo una verdadera comprensión de lo que le están diciendo y empieza a tocar sus genitales con ansiedad. O la regañaron, Ujú. ¿sí? O lo regañaron y de alguna manera se sintió rechazado y empieza a tocar sus genitales con ansiedad. Es una forma también de liberar el exceso de energía, ¿no? Una carga excesiva de Totalmente, energía, ya sea por algún regaño, por alguna ansiedad, por algo que, no sé, algo que les crea mucha ansiedad o miedo. También totalmente, mediante la masturbación como que liberan ese estrés, ¿no? totalmente. ¿Y cuándo nos llamaría la atención? Cuando se convierte en una conducta repetitiva, con mucha ansiedad, ¿sí? Y que no pueda ceder ante una llamada de atención. Llamada de atención no me estoy refiriendo a déjalo de hacer. Llamada de atención me refiero a que le digas a tu chiquito, chiquita de 3 años, vente mi amor, vamos con este juguete, vamos a salir a jugar. Y en Sí. ese momento se para, lo deja de hacer y punto. Ujú, ¿Sí? O que no entienda a partir de los 5, 6, 7 años que es una conducta que se hace en privado. mm, Antes de los 4 años cuesta mucho trabajo que entienda que es una conducta que se hace en privado y ujú. lo va a hacer con toda la naturalidad en donde esté.
Ujú. Si está en el súper, en casa de la abuela, en el coche, en plena alberca, le da exactamente lo mismo. Posteriormente va entendiendo lo que es privado y podrá hacerlo en privado. Ahora, hay niños que lo hacen con poca frecuencia y en momentos muy determinados, por ejemplo, antes de dormirse. Entonces Mm. ya no los ves porque lo dejas en la cuna, lo dejas en su cama, te vas y entonces él tiene o ella tiene autorotismo y ya no los viste. Hay otros que los ves de una manera frecuente, que dices, no, bueno, todo el día está teniendo autorotismo, ¿sí? Entonces, es una conducta totalmente esperable, a menos de que se convierta con angustia y que no ceda ante una llamada de atención. Okey, ¿Sí? pero Llamada de atención, vuelvo a aclarar, no es déjate ahí. Cuando de plano no cede, algo está pasando. y dime una cosa, o sea, nosotros como padres, cuando vemos eso, ¿qué podemos hacer y qué no debemos hacer cuando vemos a nuestro hijo tocarse? ¿Qué consejos nos das que sí hacer y qué no hacer? ¿Qué no hacer? El poderle decir, déjate ahí, no seas cochino, eso no se hace, se Ujú. te va a caer la mano, pegarle. O sea, definitivamente no regaños, ¿Sí? no hacerlo sentir mal, sobre todo, ¿no? Porque creo que hay algo sumamente importante que cuando hacemos sentir culpables o sí, o sea, cuando hacemos a nuestros hijos sentir que están haciendo algo indebido, hay esta culpa y hay esta vergüenza y hay esta angustia que les da, que esa vergüenza se transfiere a toda tu edad adulta y te avergüenzas de tu sexualidad, te avergüenzas de tu necesidad de placer y me parece algo que la mayoría de los seres humanos hemos tenido. Entonces es muy importante no Totalmente. avergonzarlos, no regañarlos, no hacerlos sentir mal por lo que están haciendo, ¿verdad? Y es menor de 4 años, distraerlo. ¿Sí? Vente para acá, manitas arriba, ayúdame a llevar las servilletas a la mesa, lo que sea. Si es más grande, hay que irle enseñando que hay ciertas conductas que tenemos en la vida que se hacen en privado. Y como un niño tiene pensamiento concreto, es decir, lo que tú le dices es lo que es, no puede ver, no puede leer más allá de las palabras, es muy importante mandar mensajes concretos y sencillos y explicarle. Hay otras cosas que hacemos en público, como que, pues, bailar, cantar, comer, caminar, lo que quieras, pero le vas poniendo ejemplos para que logre ir identificando qué de las actividades que hacemos en nuestra vida cotidiana son en privado y cuáles son en público. A partir de los 4 años, a lo mejor un poquitito antes, 3 y medio, podemos ir manejando los conceptos de público y privado, ¿no? Conductas que podemos hacer en público, conductas que podemos hacer en privado. Es Okey. como muy importante empezarlo a manejar. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si, qué podemos hacer si nuestro hijo toca a otro niño, a otra niña, quiere tocar a mamá o a papá? O sea, ¿cómo se les explica este asunto? Eso se llaman juegos sexuales infantiles, Ujú, ¿sí? Los juegos sexuales infantiles se dan a lo largo de toda la infancia, por eso se llaman así. ¿Qué ujú. es un juego sexual infantil? Cuando un niño repite la conducta que puede observar a simple vista de los adultos. ¿Qué conducta podrá repetir? Puede darse un beso en la boca, puede jugar al enséñame, te enseño, puede jugar al doctor y entonces decirle al amiguito, bájate los pantalones porque te voy a revisar justo como lo revisa el pediatra, Ujú. ¿sí? Pueden jugar a casarse, a ser novios, a la casita, a la tiendita, a ser la maestra. ¿Por qué? Porque finalmente, ¿cuál es la tarea de un niño? Aprender a vivir en sociedad. Y Ujú. para aprender a vivir en sociedad, pues vas imitando las conductas que hacen los adultos y de esa manera lo vas aprendiendo. ¿De Okey. acuerdo? Ahora, ¿qué es importante aquí también identificar? ¿Cuál es un juego sexual que es adecuado al momento de vida del niño y cuál es un juego sexual que ya nos pone una alarma porque existe la posibilidad de un abuso? Un juego sexual adecuado es
de mutuo acuerdo, divertido, ninguno está presionando al otro, son niños más o menos de la misma edad. No es el de 8 con el de 4, ni el de 12 con el de 8, ¿no? Eso ya no son entre pares, tienen que ser entre pares. Ujú. Divertidos, espontáneos, saben que están haciendo una travesura, sí, pero con la misma idea de que si estuvieran rompiendo galletas y Ujú. tirándote las galletas, las migajas en la sala, saben que están haciendo una travesura. No miden hasta dónde ni miden la dimensión de la travesura, ¿sí? Pero eso es como llevan a cabo un juego sexual adecuado. ¿Cuándo es un juego sexual que ya me llama la atención y que tengo que hacer una intervención? Cuando es entre niños, en donde hay una diferencia de edades de más de 3 años. Okey. Nada tiene que hacer el de 6 con el de 9. El de 6 todavía no sabe qué conductas sexuales son adecuadas, cuáles son inadecuadas. El de 9 ya tiene una plataforma moral, ya sabe que está bien, ya sabe que está mal, ya Ujú. sabe que es público, que es privado, etcétera, ¿sí? Nada tiene que hacer el de 9 con el de 12, que ya el de 12 es un adolescente, un puberto, etcétera, ¿no? En cambio, el de 9 todavía no llega a la pubertad. Entonces, cuando hay una diferencia mayor de 3 años, cuando uno está obligando al otro, lo está forzando, lo está obligando, lo está chantajeando, lo está amenazando, cualquier estrategia que pueda utilizar. O, y esto lo subrayo, lo subrayo, lo subrayo porque es importantísimo, cuando repiten la conducta de los adultos que no se puede observar a simple vista, como que imitación de sexo oral Ujú. o introducción de dedo en ano, en vagina o de algún objeto o imitación de movimientos sexuales. Que los veas y digas, está imitando una relación sexual. Claro. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que lo vio o lo vivió. Lo vio en pornografía, lo vivió, tuvo un juego sexual inadecuado con otro niño de la misma edad, con alguien más grande o con un adulto, que obviamente ya estaríamos hablando de una situación de abuso. No es abuso si los dos son de la misma edad, pero Okey. si ya hay una diferencia de edad, ya se considera un abuso O sea, si hay una diferencia de más de 3 años, se de considera. 3 años en adelante. ¿Sí? Ujú. Claro, hay que ver la circunstancia. Ujú. ¿Por qué un niño puede jugar con otro niño un juego sexual inadecuado? Porque él está viviendo un abuso. Y Mm. al no poderlo resignificar, al no poderlo acomodar, al estarle generando una excitación para la cual no está listo, repite la conducta con otro niño. ¿Ese niño se convierte ya en un abusador? La respuesta es no. Ujú. Está teniendo un juego sexual inadecuado y hay que atenderlo. Hay que ver con quién está en contacto, que seguramente es un adulto. El otro lo va a vivir como un juego sexual inadecuado. Quien lo vive como abuso es el que está en contacto con el adulto. Quien además Esto es me está abusando de alguna manera, ¿no? y está abusando de ese niño. Esto es importante entenderlo porque a veces me tocan casos, por ejemplo, es que un chiquito de 6 años le pidió a otro chiquito de 6 años, y lo voy a decir textualmente como ellos lo dicen, chúpame el pene. Ajá. Entonces, ya el de 6 años es un abusador, hay que hablarle, ¿no? Hay que tener medidas legales. No, no es un abusador porque a él solito no se le ocurre tener una conducta así. Quiere decir que está repitiendo la conducta que vivió con alguien más. Claro. ¿Cuál es mi tarea? Investigar con quién más lo está viviendo para atender a ese niño que sí está siendo víctima de una situación de abuso. ¿Y cómo podemos ayudar a esos niños? O sea, digo, en caso de papás o familiares que vivan este tipo de situaciones, que digo, la reacción inmediata es oprimir, regañar, golpear, cosas terribles a los mismos niños que están siendo abusados y que por eso están abusando. ¿Cómo se les puede ayudar y de qué manera? ¿Cuál podría ser la conducta óptima que los papás pueden adoptar para no seguir lastimando al niño? Porque imagínate Claro. que es abusado y luego además es regañado por tratar de acomodar lo que le está pasando.
Por supuesto, por supuesto. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Supongamos que entras al cuarto y te cachas a tu hijo de 6 años con el primo de 6, ¿no? Teniendo sexo oral. Ujú, Por supuesto es un impacto, ujú, porque jamás te imaginarías que un niño tan pequeño pudiera tener ese tipo de conducta sexual. claro, Lo primero que tenemos que hacer es respirar profundo, decir, tengo que ser un papá asertivo y ahorita lo más importante es el mensaje que le dé a mi hijo en este momento. claro. Te tranquilizas, ¿sí? Y en ese momento dices, a ver, no. Chiquitos, ese juego lo vamos a dejar, vénganse para acá, pónganse su ropita, vamos a lavarnos las manos, vamos, lo que sea, ¿no? Vénganse para acá, necesito platicar con ustedes, porque a esto no se juega. Oigan, a ver, una pregunta, pero en este tono, no en el tono de, a ver, díganme por favor, ¿no? Sino en el tono de, me pregunto, ¿a quién de los dos se le ocurrió hacer este juego? Ay, Mm, pues fue a Pedro. Ok, Pedro. Oye, Pedro, una pregunta más tengo. ¿Este juego con quién lo habías jugado antes? Pues con mi primo Joaquín. Oye, ¿cuántos años tiene tu primo Joaquín? 12 años. Ok, perfecto. Bueno, fíjense que este tipo de juegos no se dan entre los niños. Los niños no juegan a chuparse el pene, no juegan a lo que ustedes estaban haciendo. Oye, ¿tú cómo te sentiste? No, pues no me gustó mucho. Vamos a ensayar cómo poder decir no para la siguiente vez. Y ahí te quedas. ¿Por mm, qué? Porque eres papá, ujú, no eres especialista. Y exacto. si tú empiezas a regañar, a meter palabras en su boca, ¿sí? A meter ideas en su mente de eso que viviste se llama abuso y pobrecito de ti, acabas de vivir un abuso y tú eres un abusador y vas a ver y pues, en ese momento ya creamos un caos, Sí, ¿sí? Entonces, a partir de ahí le hablas a un especialista y al especialista, un psicólogo, un psiquiatra especializado en poder determinar situaciones de abuso, a partir de ese momento, si tú te haces para allá, les dices, no se preocupen, vamos a ver qué es lo que está pasando para poderlos ayudar, pero este tipo de juegos no se juegan entre los niños. Y entonces atiendes al que estuvo en contacto con un adulto. El otro, vuelvo a repetirlo, lo va a vivir como una gran travesura, como un juego sexual inadecuado, sí, ¿sí? Al que hay que atender es al que lo está viviendo como un abuso, okey, ¿sí? Pero tu primera intervención es muy importante. Cuando tú como papá pierdes el control y generas miedo en tus hijos, te estás perdiendo la oportunidad de poder investigar quién inició el juego y exacto, quién está en contacto con un adulto. exacto. Porque Y además, que es si tus hijos te ven que pierdes el control, si te ven enojado, si te ven molesto, les va a dar miedo confesarte las cosas, les va a por dar miedo supuesto, decirte las cosas, porque cuando estás pues, en un estado emocional, ya muy reactivo, el niño no va a querer decirte ni contarte nada, ¿no? En por cambio, supuesto, si te ve tranquilo, si te ve ecuánime, con mucha confianza te va a decir: "Ah, sí, claro, yo hice esto con fulano de tal", y ahí te enteras exacto, quién es el que está abusando a este niño, ¿no? totalmente. Tu primera reacción es sumamente importante Claro. en un juego sexual inadecuado o cuando un niño llega y te platica sobre un abuso. Ujú. Y tu reacción es, claro que no, tu tío jamás haría eso, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué fue lo que hiciste? A ver, platícame, ¿no? No, bueno, es, no, mamá, tienes razón, o no, papá, tienes razón, no está pasando nada, Claro, es ¿sí? lo peor que podemos hacer. Lo peor que podemos hacer, tu primera reacción cuando tu hijo se acerca a ti, considerándote su adulto confiable, es básica. Y lo primero que tenemos que hacer es agradecer. Muchas gracias por tu confianza. Me encanta que te hayas acercado a mí, que me consideres tu adulto confiable. Un adulto confiable es una persona que te escucha, que te cree y que te ayuda. Y ese mensaje lo tenemos que dar desde siempre. Amay Natural es una compañía que hice con una de mis mejores amigas, Mariana Burelli. En Amay Natural creamos productos 100% naturales y sustentables como shampoo, acondicionador y crema. Todo en barra.
También tenemos otros productos deliciosos como nuestra línea para bebés. Todo lo que hacemos es libre de sulfatos, parabenos, sintéticos, aceite de palma, silicona, fragancias químicas, empaques de plástico y por supuesto libre de crueldad animal. Están disponibles en amai.mx, en Amazon y en sephora.com.mx. Checa el Instagram de Amai Natural o la página web amai.mx para más información. Sí. ¿Sí? ¿Quién es tu Que no adulto nos confiable? guste, y aunque aunque nos apriete los botones y aunque nos haga sentir mal, hay que controlar nuestras emociones y escuchar con curiosidad lo que nos están Exacto, diciendo nuestros hijos, sin exacto. juicio. Sin juicio. Te agradezco que te hayas acercado. Platícame, te escucho. Ujú, Voy a hacer todo lo posible para que esto no vuelva a suceder. Yo voy a estar contigo, yo te voy a proteger, vas a estar bien. No fue tu culpa, eso es bien importante. Nunca un abuso es culpa de un menor, mm, jamás. ujú. Haga lo que haga el menor. Es que el niño de 8 años llegó y se me desnudó enfrente. Ni modo que no abusara del no, no, perdóname. Sí, no, no, no. ¿No? O sea, me ha tocado escuchar pues es que él llegó y se me desnudó. Sí, pero tú eres el adulto. Tú en ese momento le dices, ¿sabes qué? Ponte tu ropa, vamos a platicar. ¿Qué está pasando contigo para que llegues y hagas esto? Ujú, Porque si un niño llega con un adulto y se le desnuda y le propone algo, quiere decir que ese niño está viviendo algo. exacto. No es porque sea un niño adelantado. No hay niños adelantados, ¿sí? En ese aspecto, Sí, es porque ¿sí? ya está viviendo un abuso con otra persona. Exacto. Y repiten la conducta porque no lo pueden acomodar, Mm, porque no saben qué hacer con esa excitación para la cual su mapa erótico no está listo para sentir. exacto, que no significa que le guste, que no significa que entonces es ninfómano, que no significa que está mal de la cabeza, o sea, no, es simplemente que no lo pueden acomodar y lo repiten, lo Exactamente, vuelven a hacer. Y un exacto, adulto que inconsciente va a pensar, ah, pues le gusta, y pues no. exacto. Le gusta, salió adelantado. No, no, no salió adelantado. Se adelantó porque vivió algo. Y entonces la parte de su erotismo se fue estimulando cuando no le tocaba, ¿no? Exacto. Nosotros hacemos lo mismo para acomodar las cosas, pero no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos la palabra, Ujú. ¿sí? ¿A qué me refiero? Te pongo el ejemplo ahorita, el coronavirus. ¿De qué hablamos todos todo el día? Del coronavirus no paramos de hablar de eso. Que si el tapabocas, que si no el tapabocas, que si la vacuna, que si el adulto mayor, que si ya me dio, que si no me dio, que si los... ¿no? Y todo el día hablamos y hablamos, porque nos está generando angustia. Y aquello que te genera angustia, lo tienes que acomodar. Adultos usamos el lenguaje, niños repiten la conducta. Wow, eso es bien importante lo que estás diciendo, porque justamente como papás no nos damos cuenta que si el niño está repitiendo una actitud o algo que es inapropiado o que es cansado o que nos genera estrés a nosotros como adultos, no quiere decir que el niño le guste hacer eso, ¿no? Y pasa hasta con los berrinches. Cuando los niños se Exacto, ponen ya en un nivel de berrinches insoportable, es porque ellos lo están sufriendo todavía más que nosotros. No quiere decir que nos quieran hacer la vida imposible, no quiere decir que sean niños malos, no quiere decir que sean niños locos, agresivos, enfermos, psicópatas, o sea, no existe exacto, eso. Y es más bien que ellos no están sabiendo acomodar todas las situaciones de estrés que están habiendo a su alrededor y entonces repiten esa conducta inadecuada, porque es la única manera de liberar la angustia y el estrés que les está provocando. totalmente. Lamentablemente repiten lo negativo, ¿no? Exacto, porque es lo que les está angustiando. Lo positivo, pues digo, no les está generando esa angustia, ¿no? Y así te sucede con la amiga que está viviendo un divorcio y entonces cada vez que hablas con ella te platica 80 veces todo lo que le pasó, ¿no? Y la última que le hizo el marido. Así somos. Todos hemos pasado por eso, Porque es porque una vamos a manera de acomodar. procesarlo, ¿no? Es tu manera de procesarlo. Exacto. Y dime una cosa rápido, nada más porque me quedé con la curiosidad. Volviendo al tema de la masturbación rápido, ¿de qué manera podemos explicarle a nuestros hijos, por ejemplo, ya si son más grandes, entre 5 y 10 años, que ya tienen más capacidad de comprensión,
¿De qué manera podemos explicarles que está bien que se masturben en un lugar privado? O sea, ¿cómo les podemos explicar qué significa la masturbación de una manera en la que repercuta para ellos de una manera sana y que no les afecte su sexualidad ni su inseguridad y que no los haga sentirse avergonzados por su sexualidad? O sea, ¿cómo podemos reforzar que tengan una sexualidad sana con ellos mismos y segura y que se sientan libres y seguros en su sexualidad entre esas edades? O sea, ¿cómo les explicas la masturbación y el sexo de una manera sana y fuerte y libre? Claro, yo creo que son varios conceptos que se van poniendo poco a poquito a partir de los 4 años, ¿no? Lo que comentábamos del lugar público, lugar privado, lo que se puede hacer en un lugar público, en un lugar privado, poder hablar del placer. Eso es bien importante. Nadie nos habla del placer. Exacto. Nadie nos dice que el placer es bueno y que hay muchas cosas en la vida que te generan placer. Desde tomarte un delicioso café en las mañanas, que genera placer, desde meterte a una tina con agüita tibia y tomarte un baño maravilloso, genera placer, es parte de nuestro erotismo. Entonces, Ujú. el mensaje así de sencillo es tocar nuestro cuerpo nos genera placer. Placer es que se sienta rico. Y Y está se siente rico cuando te agarras la cabeza y empiezas a, claro, depende del significado que tú le des, ¿no? Y se siente rico que se jalen la orejita y que se chupen el dedo y tocar tus genitales también se siente agradable, te genera placer y está bien, pero hay ciertas cosas que hacemos en privado, ¿sí? Y así tal cual, tocar tu cuerpo, descubrir las sensaciones de tu cuerpo, es algo agradable y está bien que lo hagamos. Se tiene que hacer en un lugar privado. A partir de los 7 años, que yo había dividido como mucho la parte de 0 a 7 y de 7 en adelante, ya hay una plataforma moral. Ujú. La plataforma moral es lo que me permite identificar qué está bien y qué está mal, de acuerdo a mi sociedad. Tu chiquito de 3 años puede entrar a una tienda, ver un muñeco de peluche que le encante y lo va a agarrar y se lo va a querer sacar y no tiene la idea de que está robando. Ujú. ¿No? Si tú le vas a decir, no, mijito, no te puedes llevar el muñeco porque no lo hemos pagado. Entonces tienes de dos, o lo pagas o te aguantas el berrinche cuando regreses el muñeco al estante donde estaba, ¿no? Pero el de 7 años ya tiene la capacidad de saber qué está bien y qué está mal, apenitas. Ujú. Obviamente, entre más grande va a poder entender muchísimo mejor muchas cosas de las reglas sociales y de la moralidad, de qué está bien y qué está mal. O sea, a los 7 años se lo puedes decir así tal cual, ¿sí? Oye, está muy bien lo que estás haciendo, pero esto se tiene que hacer en un lugar privado. ¿Cuál es un lugar privado? Porque para el niño el concepto de privado es todo. Exacto. ¿Sí? O sea, mi coche es privado. Sí, pero yo no puedo manejar desnuda por la calle. O sea, Ujú. por más privado que sea mi coche, no puedo hacerlo, ¿sí? O sea, había un chiquito de 6 años que me decía, mi súper es privado porque yo siempre voy al mismo súper. O sea, era su superama, y no era el dueño del superama. Pues no. Exacto, Entonces, ¿cómo les explicas que es privado? tal cual, acuérdate, pensamiento concreto, mensajes concretos. Tu cuarto y tu baño son lugares privados dentro de tu casa. Porque tu casa es privada, pero no todos los espacios son privados, ¿no? Yo Ujú. tengo hijos grandes. Yo no puedo estar desnuda en la sala porque es mi casa y es privado y Ujú. que de repente abran mis hijos con sus amigos y entren a la casa. Claro. Y es mi casa y es privada, pero dentro de mi propia casa hay dos lugares que verdaderamente son privados, Ujú. tu baño y tu cuarto. Okey. ¿Sí? Digo, si vives solo en un departamento, bueno, pues puedes estar Y encuerado realmente donde no hay quieras. que dar mucha explicación al respecto, más que lo que estás diciendo. Está bien que sientas placer, lo que estás haciendo está bien, y simplemente se hace en un lugar privado. Y tu cuarto y tu baño son esos lugares privados. Punto. Ni siquiera hay que Fin, dar tanta explicación, ni de qué es la así es, sexualidad, ni de qué es el placer, ni de qué significa a esa edad, sobre todo, ¿no? a Ya esa edad. cuando empieza en la pubertad, ahí sí, obviamente, ¿no? Claro, porque ahí sí ya lo van a hacer con deseo. Ujú. Ahí sí ya el adolescente va a decir, ah, me quiero meter a mi cuarto porque quiero tener autorotismo y si lo logro, pues puedo llegar a tener un orgasmo. Pero Ujú. ahí ya hay otra intención, ahí ya hay una planificación.
ahí ya hay un deseo. El niño chiquito simplemente descubre su cuerpo, lo toca y dice, ah, qué agradable, lo quiero volver a hacer. Que Porque también además, pueden tener orgasmos chiquitos, ¿no? O sea, sí, 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 sí. También pueden llegar a tener orgasmos chiquitos. Me ha tocado mamás súper angustiadas porque una, por ejemplo, le pasó en el súper que traía a la chiquita sentada en el carrito del súper y ya ves que en medio hay pues un barrotito para que el niño no se te vaya. Y ujú. dice que la niña se movía y se movía y se movía y se movía y que ya estaba roja, 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 sudando y que le dijo, vente, mijita, ya te voy a bajar. Y dijo, no, mamá, espérame tantito. No, bueno, y ella así en el súper de, ¿qué hago? ¿La cambio de pasillo? ¿La bajo? ¿Me hago la que no pasó nada? Claro que pueden llegar a tener un orgasmo. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene terminaciones nerviosas. Claro. El clítoris tiene terminaciones nerviosas Pero y no poquitas, los muchas. papás se ponen muy nerviosos en esas situaciones, ¿no? Claro, Ahí a quien hay que también educar es a los papás, o sea, ¿qué haces exactamente. en esa situación del súper, por ejemplo? Claro, pues o la bajas y ni modo, si te está incomodando verdaderamente, o pues te sigues paseando y te esperas tantito. O sea, ahí ya depende muchísimo de los papás. ¿Qué es lo que nos genera mucho ruido como papás? La mirada del otro. La mirada del otro. ¿Qué va a decir la señora o el señor de junto o si ven a mi hija? Claro. ¿No? Y que tampoco hay que exponer a los niños. También tenemos que favorecer esa privacidad nosotros mismos, ¿no? Sí, claro, que lo importante tal vez sería en ese momento, digo, si nadie está viendo, pues respetas y te haces la que no pasa nada y también si tu hijo te pidió tantito, ok, te doy ese momento, ¿no? Si nadie está viendo, pero tal vez si alguien está viendo, sí decirle, lo siento mucho, pero en este Exacto, momento no es un lugar privado, mejor vamos a un lugar privado y con todo exacto. gusto haces lo que quieras, Y te ¿no? tengo que bajar del carrito y ni modo. ¿Y va a ser berrinche? Sí, Claro. pero bueno, pues hay muchas veces que van a ser berrinche y así es, ¿no? Sí, 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 qué sí, fuerte. Pues es que son temas que no son, pues, fáciles. fáciles y que además no estamos acostumbrados a saber cómo reaccionar, ¿no? Claro, pero luego, ¿qué sucede? Vas creciendo, te voy a comentar, me tocó dar una conferencia en un foro para el adulto mayor Ujú, y después de la conferencia di un taller para mujeres. Te estoy hablando de adultos mayores. ujú. Era impactante la cantidad de mujeres que nunca habían visto sus genitales y que nunca los habían tocado. Y Guau, que siempre habían sido el, tengo alguien que llegue a generarme placer, que llegue a conocerme a mí, pero no yo misma. qué fuerte. Fue un taller tan interesante, puras mujeres adultas mayor. Y así de yo, en mi vida me he visto, en mi vida me he tocado. No sé qué tengo ni dónde lo tengo. Qué Ya impresión. habían sido madres, ya habían tenido pareja, pero siempre habían dejado su cuerpo hacia el otro. O Sí. sea, es no responsabilizarte de tu propio placer. Y eso no es natural. Eso viene de una educación, pues, de una educación oprimida, ¿no? Exacto, Porque no es natural. O sea, eso viene de haber reprimido, de haber sido reprimido desde niño, ¿no? totalmente. Oye, y a ver, ahora sí, pasando al tema del abuso, que creo que es bien importante. Justo estábamos hablando de cuáles son los focos rojos o síntomas de abuso en niños. No sé si faltan algunos focos rojos o síntomas que nos pudieras indicar, porque creo que es muy importante, más que nunca, saberlo identificar en nuestros hijos, ¿no? Porque creo Sí, que pasa en cualquier familia, de cualquier estrato nivel, de cualquier nivel, de cualquier educación, o sea, creo que esto ha sucedido en todos lados y con quien menos nos lo imaginamos, ¿no? totalmente, Eh, totalmente. a veces como adultos pensamos que nuestros amigos o el tío o el abuelo o sus mismos papás jamás en la vida serían capaces y nos vamos de espaldas cuando nos enteramos de que sí son capaces, ¿no? A veces personas que ves encantadoras y adorables y que aman a los hijos, a tus hijos, resulta que son abusadores, ¿no? Entonces nunca sabemos y creo que lo más importante pues son los hijos, esas claves las podemos realmente detectar en los niños, ¿no? ¿Nos puedes decir un poco qué nos puede ayudar a detectar eso?
Por supuesto que sí. Y en efecto, el 80% de los abusos ocurren dentro de un dentro de personas cercanas al menor. En efecto, el abusador es una persona encantadora, cercana, que detecta las necesidades del niño, que detecta las necesidades de la familia, que es amable, que es cercano. Ojalá fuera agresor, ojalá llegara y golpeara a tu hijo, porque si llega y golpea a tu hijo, pues ya lo identificaste inmediatamente. Ese es el problema. ¿Cómo lo identifico cuando es una persona encantadora, cuando juega con mi hijo, cuando es cercano, cuando mi hijo lo quiere y confía en él, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas de un abuso? Generalmente el abuso permea la vida del niño. Puede haber desde cambios en sus hábitos cotidianos, como era un chiquito que comía mucho, ya no tiene apetito, al contrario, ¿sí? Comía poco, ahora todo el día quiere comer y está comiendo de una manera compulsiva. Era la chispa de la casa que decías, vamos al parque, sí, vámonos, y ahora es así de, no, no quiero salir, me quiero quedar aquí. Lo empiezas a ver, puede ser, ¿no? Que lo habías apagado, que ya no tenga esa alegría, que se vuelve irritable, que esté como mecha corta, que todo lo enoje. Puede ser también que pierda el control de los esfínteres cuando ya lo tenía perfecto, que se empieza a hacer pipí en las noches, que empieza a tener miedos, pesadillas de manera frecuente, que empieza a tener un autoerotismo o una masturbación compulsiva, que ya no le importa enfrente de quien esté, ¿no? Y que sea de una manera que tú le veas la ansiedad en el momento en que lo está haciendo. En fin, puede permear la vida cotidiana del niño, pero también puede no. Y también todos estos síntomas que dije pueden ser porque está Muchas viviendo una otras razones. situación diferente, Sí, ¿no? porque también puede, o sea, pueden tener ese tipo de comportamientos que acabas de decir, no nada más por un abuso sexual, sino Exacto, puede ser por bullying de otros compañeros, puede ser porque el maestro les habla feo, puede ser por muchas totalmente. razones, no nada más abuso sexual, Por pero supuesto, lo importante es que si nuestros hijos están teniendo un comportamiento diferente, están viviendo algo que necesitan ser escuchados o algo que no les está haciendo sentir bien, ya sea un abuso sexual, ya sea bullying en la escuela, ya sea algo emocional con lo que no están pudiendo ellos mismos, totalmente. em, pues, procesar, ¿no? Exacto. Y lo aclaro porque yo sé que muchos papás que escuchen esto van a decir, ay, mi hijo ha tenido esto, ha tenido esto, o ha tenido el otro. Porque todos los niños en algún momento pueden tener algunos de los síntomas que yo acabo de comentar. Entonces, ¿qué es importante lo que dijiste? Si mi hijo ha cambiado su manera de ser y yo estoy notando cambios en su conducta y en sus hábitos, hay Ujú. que ver qué está pasando. Puede ser desde separación de los papás, se lo llevaron a vivir a otro país y no entiende el idioma y lo mandas al kinder y el pobre no entiende absolutamente nada. Pueden ser muchísimas cosas, ¿sí? Por eso yo digo que un solo síntoma no me habla de un abuso, Ujú. ¿sí? Es como una fogata. Necesito tener varios leños para que verdaderamente se prenda mi fogata. ¿Qué otras señales podemos tener? Señales físicas, que lo esté viendo constantemente con los genitales irritados, que observe una infección, por ejemplo. Sí. Obviamente, si es una infección de transmisión sexual, pues es obvio que le está sucediendo algo, que tenga miedo específico hacia una persona. No, 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 a casa de mi tío no quiero ir. Pero Ujú. mi vida, tu tío es encantador. No, 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 casa con mi tío no, con mi tío no, ¿no? O sea, que pueda tener como un miedo específico a una persona. Ujú. ¿Sí? Entonces, lo que más me va a tener o a dar una señal de una situación de abuso es que mi hijo repita una conducta sexual no esperable a su momento de vida. Las Okey. vuelvo a repetir. Sexo oral, introducción de dedo o de algún objeto en ano o en vagina, ¿sí? O que repita movimientos sexuales. Ahí sí pienso que mi primera probabilidad es un abuso, Ujú. ¿sí? Y tengo que tener la ayuda de un especialista. No es cualquier psicólogo, es un psicólogo que esté capacitado en poder trabajar con los niños y determinar si está existiendo un abuso o no.
Lo hacen a través del juego, lo hacen a través de diferentes metodologías, ¿no? Que le va a ayudar a saber si el niño vivió o no vivió un abuso. Pero Que las señales pueden ser varias. también puede haber la posibilidad de que esté en contacto o tenga acceso a A pornografía. pornografía, Ujú. sí. También puede ser que esté en contacto con pornografía y que empiece a repetir Ujú. las conductas que está observando. La pornografía, poner a un niño a ver pornografía o Exacto, que un niño empiece a ver pornografía es un abuso, exacto. es violencia sexual, porque Sí, lo estás adelantando, metiéndole imágenes en su cabeza y haciéndole sentir, porque finalmente la pornografía, ¿para qué sirve? Para que la persona que la observa para tenga estimular. una excitación. Ujú. ¿Sí? Claro, no es lo mismo un adulto que tienes la experiencia de vida, que tienes tus valores perfectamente bien definidos y que dices, esto va conmigo, esto no va conmigo, Ujú. que ya no dudas de tu propia identidad y de tu propia orientación sexual, a un niño chiquito o un adolescente que lo confunde. Claro. Y dime una cosa, o sea, ¿cuáles son las consecuencias a largo plazo del abuso sexual en los niños? Son muchas. Em, Puede ser que lleguen a la adolescencia y que empiecen a tener conductas o muy sexualizadas Ujú. o al contrario, no quiero nada, o sea, no me interesa un beso, no me interesa salir con nadie, no quiero absolutamente nada. Puede ser que en cuanto a la parte de su carácter, en cuanto a la parte de cómo son, genere una baja autoestima, trastornos de la alimentación, por ejemplo, obesidad, Mm, ¿sí? O sea, como me protejo para no poder atraer a nadie más, o un trastorno, no disfrutar su sexualidad, claro. ¿sí? Colocarse en riesgo, consumo de alcohol, consumo de drogas. Y algo muy importante es que las personas que han vivido un abuso en su infancia y no lo trabajan terapéuticamente hablando, no lo sanan, no se perdonan a sí mismas porque el abuso genera mucha culpa. No es culpa del menor, pero el menor Creo. siente culpa por lo que pasó. Okey. ¿Sí? Y no lo trabajas en el momento en que eres padre o madre, los hijos mueven todo lo que no hemos trabajado y se mueve el abuso. Y entonces, ¿cómo lo educo? ¿Cómo lo protejo? ¿Lo sobreprotejo? O tengo una máscara que no me permite ver una situación de riesgo. Guau. Todo lo que yo no sano de la infancia, mis hijos me lo van a mover. Los hijos mueven todo. Totalmente. Y dime una cosa, entonces, ¿con qué medidas y de qué manera podemos prevenir estos abusos? ¿Hay algo en específico que nos puedas contar? Sí, a lo largo de mis 21 años de experiencia, lo que he ido trabajando en todos estos años, en mi trabajo en escuelas, en talleres, con padres de familia, con niños y todo, para mí, en mi opinión, lo que funciona es ir creando habilidades para la prevención del abuso. Ujú. ¿Qué es crear una habilidad? Que le permitas a tu hijo aprender habilidades que le permitan protegerse, aún sin saber de qué se están protegiendo como tal. Yo sé que suena muy difícil, así como muy rebuscado, pero voy a ejemplificarlo porque creo que es como lo que nos permite poder entender lo que es una habilidad. Yo empiezo a crear habilidades con mi hijo desde los 3 años y termino de crearlas hasta la adolescencia. ¿Qué es una habilidad? Te pongo un ejemplo que creo que es una de mis experiencias más importantes y más agradables como educadora sexual. Es de esas experiencias que dices, ha valido la pena toda mi chamba, ¿no? Todas mis levantadas temprano, mis acostadas tarde, lo que he leído, todo, los cuentos que he hecho, ¿no? Y es la parte de me habla una mamá y me dice, te doy las gracias porque mi hija se pudo proteger ante una situación de abuso. Una chiquita de 9 años que había tenido talleres, ¿no? A lo largo de varios años en la asociación en la que yo trabajaba. Y esta chiquita
la toma un adulto cercano por sorpresa y le dice, vente, vamos aquí a este lugar a jugar un juego, vamos a quitarnos la ropa y guárdame el secreto porque, porque tus papás no van a comprender este juego. Y la chiquita le dice, sí, pero déjame ir por más ropa para que el juego sea más divertido. Llega con su mamá y le dice, mamá, tú eres mi adulto confiable. Desde preescolar, todos tenemos un adulto en el que podemos confiar. Un adulto que te escucha, un adulto que te cree y un adulto que te ayuda. ¿Sí? Esta persona me pidió jugar un juego y me dijo que era muy divertido, pero a mí su juego de desvestirme me hace sentir no. Sientes sí, sientes no ante esto que te están pidiendo. ¿Sí? Le tuve que mentir y le dije que venía por más ropa para que el juego fuera más divertido. Hay mentiras que sí podemos decir porque la mentira nos protege. Cuando siempre enseñamos a nuestros hijos a no mentir. Wow. Y todos hemos mentido. Y decir en algún momento, esa señora que está ahí parada es mi mamá, en ese momento me está protegiendo. ¿Sí? Y la última reflexión que hizo, me pidió que guardara el secreto. ¿Por qué tengo que guardar el secreto si es un juego? Dice, mamá, no sé qué quiere esta persona, yo ya te lo dije, me voy a jugar. Ella no llegó y dijo, trataron de abusarme. Wow. Ella ni siquiera se enteró que la podían haber abusado, pero tenía las habilidades de decir, tengo mi adulto confiable, una ruta crítica que seguir, estoy sintiendo no con este juego, ¿por qué me piden que guarde el secreto? Puedo mentir para zafarme y lo hago. Wow. ¿Sí? Eso es crear una habilidad. ¿Desde cuándo tengo que crear habilidades? Desde chiquititos. Desde que le enseñas a tu hijo el nombre correcto de sus genitales, desde que le permites decir no ante un beso o una caricia que no desea. Es que es tu abuelita, dale un beso. Pues qué pena que sea la abuelita. Si tu hijo no quiere dar un beso o un abrazo, tiene derecho a decidir quién le da un beso o un abrazo, porque eso es crearle una habilidad para después poder decir, no quiero que me des un abrazo, no quiero que me des un beso, ¿sí? Desde poderle enseñar qué partes de su cuerpo son privadas, privadas al tacto, privadas a la vista, porque hay partes de nuestro cuerpo que son públicas a la vista, ¿sí? Tus manos, tu pelo. Si estás en traje de baño, traes un bikini, pues puedes enseñar la panza, las piernas, pero no puedes enseñar los genitales y las pompas. Esa es una parte privada a la vista. Y las partes que son privadas a la vista son las que son más privadas al tacto. Todo tu cuerpo es privado al tacto. Yo no puedo llegar ahorita si estuviéramos en presencial y decirte, ay, qué lindo tu pelo, te lo voy a acariciar. No, qué linda tu boquita, déjame te la... Pues no, me dirías, oye, espera, me estás invadiendo mi espacio, ¿sí? Eso lo harás con una persona cercana, ¿sí? Entonces, todo tu cuerpo es privado al tacto, pero aquellas partes de tu cuerpo que son privadas a la vista son las que son más privadas al tacto. Tus pompas y tus genitales. Y vas creando una habilidad. Y si tu hijo te dice, mamá, ya no me bañes, y tiene 5 años, respeta su privacidad. Okay. Lo que tú respetes al interior de tu casa, tu hijo lo va a saber exigir al exterior. O sea, ¿Sí? si tú invades la privacidad de tu hijo constantemente, tocándolo, agarrándolo cuando te dice que no, exigiéndole que dé besos y abrazos a los que salude, y haciendo cosas que él no quiere hacer, o sea, forzándolo a hacer cosas que él no quiere hacer, esos son los niños que terminan siendo más propensos al abuso. Claro, porque no van a poder aprender a poner un límite. Y es Ok. no, le tienes que dar un beso porque es tu abuela. Te tienes que sentar en sus piernas porque es tu tío. Wow. Y entonces va creciendo y dice, bueno, pues me tengo que sentar en las piernas de quien quiera, le tengo que dar beso a quien quiera. Y también los desprotegemos cuando utilizamos las estrategias que utiliza un abusador. Te pongo un ejemplo, el chantaje. Ay, no vas a venir y me vas a dar un besito, mi vida. Yo que soy tu mamá, tan linda que soy contigo. Yo te traje al mundo y te cuido diario. A ver, ¿quién te regaló tu muñeco favorito? Eso se llama chantaje. ¿Qué Wow. hace el abusador? Utiliza el chantaje. Soborno.
Llega el papá de viaje. Te traje una súper sorpresa, un juego maravilloso, pero antes ven con papá y dale un beso. ¿Qué estoy haciendo? Soborno. Todo Te mundo. cambio el afecto por algo. ¿Qué hace el abusador? Lo mismo. La Mm, amenaza. Te voy a dejar de querer. Si no eres un niño bueno y vienes ahorita y me dices que me quieres y me das un beso, a mamá se le va a romper el corazón y ya no te va a querer. Vas a dejar de ser mi favorito. claro. Ahora mi favorito va a ser tu hermano, ¿eh? Eso se llama amenaza. ¿Qué estrategias utiliza el abusador? El chantaje, el soborno, la amenaza, el engaño. Entonces, no las utilices, enséñaselas para que las aprenda a identificar al exterior. Qué ¿Sí? importante todo esto, porque justamente educamos muchas veces a través de esas herramientas terribles. O sea, educamos a través de chantaje, a través de soborno, a través de todo esto que estás diciendo, y no nos damos cuenta que los estamos haciendo completamente propensos a que otras personas abusen de ellos. Y no nada más que Exacto. abusen sexualmente de ellos, sino que abusen en la escuela, que abusen los otros compañeros, que abusen en la vida, que abusen de ellos cuando son adultos, que abusen de ellos en el trabajo. O sea, los hacemos personas completamente Abusables. abusables, exacto. O que ellos abusen de otros también, porque si no son Exacto. abusados, terminan ellos convirtiéndose en los abusadores, en los manipuladores, en los chantajistas, en los bullies, ¿no? Totalmente. Es bien importante como nuestra conducta como papás es, sí es Así es. clave. Clave. Oye, y esto que decías, por ejemplo, de hablarle a los genitales por su nombre, ¿a qué te refieres, por ejemplo? O sea, todas estas cosas como como ya más privadas que tenemos con nuestros hijos, por ejemplo, sí, o sea, mencionar nuestros órganos del cuerpo, por el nombre, ¿por qué es importante esto de bañarnos con nuestros hijos? ¿Hasta qué edad se puede? ¿Hasta qué edad no? ¿Dormir con ellos? O sea, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Por qué es importante nombrar los genitales por su nombre? Primero, porque así se llaman, como cualquier parte del cuerpo, o sea, no le estás inventando un sobrenombre a la nariz, ¿no? ¿Sí? Y porque en el momento en que suceda una situación de abuso, tu hijo claramente va a poder decirte, me están tocando el pene, me Mm, están tocando la vulva. Que aquí aclaro, nosotras tenemos vulva, no nada más vagina. La vagina no es más que una parte de la vulva. La vulva está compuesta por los labios mayores, los labios menores, el clítoris, la uretra por donde hacemos pipí y la vagina. Es como decir, esta es mi nariz. No, esta es mi nariz y esta es mi cara. sí, ¿De que a mí me acuerdo? ha pasado con mi o sea, me dice mi bebé: Me duelen las pompis", y yo así ¿de qué le duele? Porque pompis es como ella Todo. está chiquita le dice pompis a todo, ¿no? Entonces, es Exacto. muy importante empezar a dividir, ¿no? Las partes. Exacto. Esta es tu vulva, estas son tus pompas, este es tu pene. La palabra testículos es muy difícil para los niños chiquitos, pero bueno, la puedes emplear y algún día la van a dominar, ¿no? Entonces es muy importante decirlo. También, por ejemplo, me tocó un chiquito que le daba miedo hacer pipí en el excusado, porque siempre le decían que su pene era su pipí. Entonces le decían, vente, vamos al excusado a que hagas pipí y se va a ir tu pipí por el excusado y le vas a decir adiós a tu pipí. Y entonces él con su pensamiento concreto sentía que el pene se le iba a ir por el excusado y decía, no, yo no quiero hacer pipí, ¿no? Entonces no es el pipí, no es el pajarito, se llama este pene. Además, si pensamos, ninguna parte de nuestro cuerpo tiene tantos sobrenombres como nuestros genitales. Hay Totalmente. muchísimos. Ujú. ¿No? Podríamos ahorita nombrar 20 para los femeninos y para los masculinos, ¿no? Y tienen que ver con toda una construcción Sí, le ponemos social. cualquier cantidad de nombres, o colita, o ¿no? Sí, 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 exacto, exacto. Entonces, bueno, es importante que sepan el nombre correcto. Había una mamá que me decía, bueno, pero no pasa nada si de repente le digo, tu pajarito, no pasa nada, pero sí que sepa que se llama pene. Ujú. ¿No? O sea, que sepa llegar y decir pene. Además, pues crecemos y no vamos a llegar a decirle al doctor, me duele la colita, ¿no? O sea, finalmente, pues no tenemos colita.
Eso es muy importante. Bañarnos con nuestros hijos es algo maravilloso. Vivan la experiencia sin miedo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el niño chiquito no tiene deseo. Te va a ver desnuda o desnudo a tu pareja y no va a estar pensando en cuestiones eróticos sexuales, que es lo que nos genera miedo. No, No hay deseo. les divierte mucho bañarse y estar Ay, encuerados, sí, correr encuerados por la casa, o sea, son cosas que les claro. divierten mucho. Son vivencias necesarias porque le permite hasta la identificación de género. Ay, Ujú. mi papá tiene pene, es hombre como yo. Ay, mi mamá no tiene pene, tiene vulva, entonces es mujer, ¿no? O viceversa. O sea, le permite ir identificando quién es quién por sus genitales y poder entender que los hombres tienen pene y las mujeres tienen vulva. Son momentos maravillosos. Cargar a tu hijo desnudo favorece la conformación de este mapa erótico, de su desarrollo, de su erotismo. Si se baña y está a la altura de tus genitales, te puede tocar, sobre todo pues al hombre, ¿no? Que el pene está externo, Sí, porque puede a lo mejor, es un lugar seguro para conocer, ¿no? claro. Y Ujú. entonces a lo mejor le da curiosidad y no sabe si se mueve, si no se mueve, ¿no? Y lo va a poder hacer. ¿Qué es importante entender? Que no lo está haciendo con una intención erótico-sexual, sino de curiosidad. Ay, mi mamá tiene pompas, quiero ver cómo son sus pompas. Y te va a querer tocar las pompas, ¿no? Mm. Y punto. Y ya es todo. Eso es, vamos, un proceso natural. ¿Hasta cuándo? Hasta que alrededor de los 5 o 6 años entra el pudor. Mm. Tu hijo o tu hija por primera vez va a empezar a sentir pena. Y Mm. entonces te va a decir, mamá, ya no quiero que me bañes tú, nada más mi papá. Ya no quiero que tú me veas. Ujú. ¿Qué no debes de hacer? Ay, mijito, te conozco desde que naciste. Sí, nada más que él no estaba consciente de su pudor, Mm. ¿sí? Ujú. ¿Qué tenemos que hacer? Respetarlo. Y lo vuelvo a repetir. Lo que tú respetas al interior de tu casa, tu hijo lo va a saber exigir al exterior. Y entonces el día de mañana que se quede en casa de un familiar, si el tío a fuerzas lo quiere bañar, tendrá elementos para decirle, no, tío, yo me baño solo. Claro, porque es como si mi mamá me hace caso como tú no me vas a hacer caso, ¿no? Claro. O sea, mi Pero mamá que si es mi la mamá no me autoridad o mi respeta, papá que es la autoridad, ellos sí me respetan, pues tú también me tienes que respetar, ¿no? Y si tus papás no te respetan, pues no te vas a dejar respetar por nada. no vas a saber exigirlo. Exacto. Es validarle el derecho a poder pedirlo y exigirlo. Entonces, a los 5 o 6 años que tu hijo o tu hijo te diga, ya no quiero que me veas desnudo, ya no me bañes, salte porque me voy a vestir, o no quiero que me vea mi hermanito de 2 años y tú dices, bueno, ¿qué tiene que lo vea el hermanito de 2 años? No importa, Okey. está sintiendo pena con el hermanito de 2 años. Respeta su pudor, respeta su privacidad, que alrededor de entre los 4, 5 a 7 años te la va a pedir. Y son buenos síntomas. Claro, quiere decir que está logrando su independencia, que está logrando el entender que es su propio cuerpo, que hay una privacidad. Es Sí. una pena natural que sentimos al estar desnudos. Ujú. Eso es algo natural. Claro, tiene que una parte cultural. Si viviéramos en una tribu donde todos están desnudos, pues lo normalizas. Pero Total. no vivimos en una tribu en donde estamos desnudos. ¿Cómo podemos otra pregunta como muy importante que creo que, sobre todo en esta época de tanta acceso tanto acceso a redes sociales, a Internet, a cosas no deseadas y que a veces no se pueden controlar, ¿cómo podemos evitar que nuestros hijos consuman pornografía a temprana edad Ay, sí. y que eso no perjudique su visión de una sexualidad sana a futuro? Porque eso afecta muchísimo la sexualidad de los niños, ¿no? La Muchísimo. introducción de la pornografía a temprana edad. Muchísimo. Soy coautora de un libro que se llama Tu hijo vio pornografía. En esta segunda edición hicimos toda una investigación de cómo afecta la pornografía en la construcción de la sexualidad de los niños. Vuelvo a repetir, no la vida del adulto. El adulto que haga lo que quiera, ya Claro. es adulto.
Estoy hablando de los chiquitos, ¿no? Me ha tocado atender niños desde 8 años, 9 años, 10 años que se metieron a ver pornografía, que traen las imágenes en su cabeza, que no se las pueden quitar, que empiezan a repetir conductas que observaron en pornografía o cambia su vocabulario, cambia su trato hacia el otro género, en fin, son muchas las consecuencias que podemos tener. ¿Qué es importante? Te toca a ti como papá cuidarlo. Y si vamos a permitir que nuestros hijos se metan a internet, más en estos momentos históricos que ha sido totalmente necesario, tenemos que tener reglas muy claras. Así como no lo dejas salir a la calle solo y le enseñas a cuidarse, ¿no? Así como no lo dejas manejar hasta cierta edad y le enseñas cómo hacerlo y lo acompañas en el proceso, tenemos que enseñar a nuestros hijos a navegar en internet. Y Claro. es poner candados, no sabes cómo, consulta con un especialista y que vaya a tu casa y que te ayude a poner cosas y a bajar sistemas de protección, limitando el acceso a internet. No es toma, mijito, tu primer celular, te lo regalo, haz con él lo que quieras, ¿sí? No permitirle que se vayan a dormir con los dispositivos que pueden entrar a internet, porque en nuestra investigación, entre las 12 de la noche y las 3 de la mañana es cuando los adolescentes y los niños se meten más a internet. ¿Por qué? Porque los papás están dormidos. Claro. Aunque me ha tocado el que está en plena clase de Zoom y se sale, se mete, regresa, se vuelve, se tiene una habilidad, ¿no? Tienes que tener los dispositivos preferentemente en un lugar visible, porque la mirada del otro contiene. No es lo mismo un niño que está tomando su clase en el comedor al que está encerrado en su cuarto. Ujú, Si lo tiene que hacer en su cuarto por necesidad, puerta abierta, ujú. que sepa que tú puedes ir, ¿sí? Que sepa que el dispositivo es tuyo, no es tu celular, tu computadora, es la computadora de la casa, te la voy a prestar para tus clases y en cualquier momento tus padres pueden revisar tu historial, Mm. porque la mirada del otro contiene. Como digo yo, ¿cuántas cosas no dejamos de hacer y dijimos, no, hombre, si mis papás me cachan, me matan? Y lo dejaste de hacer. ¿Cierto o no es cierto? Muchas cosas en la vida dijimos, no, hombre, si me cachan me va a ir fatal, no lo voy a hacer. Ujú. Entonces, que sepa que la mirada, o sea, que ahí estás tú para cuidarlo, para protegerlo, mandar el mensaje de si algo te sale en internet que te genere confusión, que no sepas qué es, que te dé asco, lo que sea, puedes recurrir conmigo, no lo regañes. A veces hay cosas que salen sin que verdaderamente lo hayan estado buscando o inocentemente ponen una palabra y salen cosas que no desean, ¿no? Me tocó el chiquito que le dejaron hacer una tarea de un animal especial, de Ujú. dónde vivía y cómo vivía y no sé qué, y escogió la zorra de la pradera. No sabes lo que le salió. O sea, ¿sí? Él quería saber cómo vivía la zorra de la pradera y se fue a cosas que nunca imaginó. Claro. No estaba buscando pornografía, ¿sí? Entonces, muy importante el enseñarles a protegerse, el enseñarles que hay 3 contenidos que generan daño observar: violencia, cuestiones de miedo, terror y cuestiones sexuales. ¿Cómo le explico a mi chiquito de 8 años cuestiones sexuales? Cuando salen gentes desnudas, que se están tocando, punto. No tengo ni que mencionar la palabra pornografía ni la palabra relación sexual. Okey. Y ser como muy claros en esta parte y cuidarlos, no hay más que cuidarlos. No le des un dispositivo a un niño con internet, porque no nada más el peligro es que se meta a ver pornografía, que se ponga en contacto con un extraño, Totalmente. O sea, que le hagan grooming. hay una cantidad de adolescentes hablando con gente que creen que conocen y que no conocen y que son puro adulto pedófilo, ¿no? Exacto. Y el problema es cómo ayudamos a nuestros hijos y cómo les hacemos entender que quien creen que es otra persona de su edad, pues no lo es, ¿no? Es No muy lo es. ¿A qué edad tú consideras entonces que se les puede dar?
un acceso ya libre a un dispositivo, ya al internet y todo, o sea, ¿hasta qué edad entonces? El cerebro tiene que madurar para poder entender la intención del otro y ver mucho más allá. Si no existe esa madurez, le estás pidiendo peras al olmo. Yo Claro, no le puedo decir a mi chiquito que se proteja y que si alguien le dice algo ilógico, me avise. ¿Qué es ilógico? ¿Cómo lo detecta? ¿Cómo lo puede entender? sí. ¿Sí? ¿Cuándo lo va a entender? A partir de los 12, 13, 14 años. Si nosotros como adultos caemos en eso, Caemos, imagínate los niños, ¿no? Si nosotros somos exacto. adictos las redes sociales a nuestra edad, imagínate ellos, o sea, ellos con todavía más razón, ¿no? Y te crees y ven y te voy a dar un premio y te voy a enseñar no sé qué y te elegí de todas las personas y no sé qué. Y dices, ay, me eligió, ¿no? Ahí voy y caes como adulto. Imagínate un adolescente, Claro. ¿sí? Entonces, no tienen la madurez cerebral para poder identificar la mala intención del otro antes de los 12, 13 años. Ahora, la adolescencia hay que cuidarla también, porque el adolescente no mide el riesgo, quiere pertenecer al grupo, le encanta saberse especial. Entonces, estamos Es también en una etapa complicado a partir vulnerable. de los 13 años en adelante, porque si tú les quitas el acceso libre a sus dispositivos y al Internet a partir de los 13 años, pues te odian, ¿no? O sea, Te odian. que casi te van a odiar por el resto de sus vidas porque sus Sí. amigos ya tienen acceso completamente libre. Entonces, ¿qué podemos hacer en esa etapa? Yo creo que lo más importante ya a partir de la adolescencia es la comunicación y el ejemplo nuestro, ¿no? Porque digo, finalmente me imagino, yo todavía no paso por ahí, pero no me imagino ni cómo le haces con un adolescente que te odia, que no te escucha, que cree que eres un imbécil, que cree que no sabes nada, que le das la peor hueva. O sea, ¿cómo le haces para tú ser su adulto confiable y tú estar conteniéndolo en esas situaciones donde menos te escuchan? Claro, y que además siente que nada le va a pasar. Se Exacto. siente Invencibles. invencibles, exacto, ¿no? Como dicen, se sienten infértiles, se sienten invencibles, se sienten superpoderosos. Creo que el adolescente no hay más que acompañarlo y educarlo, no prohibir, Sí, entre más prohíbes, más lo hacen, ¿no? así es. O más lo hacen escondidas tuyas, Ujú. ¿sí? Entonces hay que acompañarlo, hay que ser autoridad, ¿sí? Suficientemente amigable, pero suficientemente autoridad, sin perder nuestro papel de papás y educar, educar, educar para que puedan percibir los riesgos, para que sea su adulto confiable, para que puedan ir contigo, para que el día que se les pase el alcohol, no Ujú. se suban al coche de otra persona con tal de que tú no te enteres. Que te hablen y te digan, mamá, lo lamento, estoy mal, ven por mí. Es Eso habla de tu buen papel como papá, claro, ¿no? Entonces, no hay más que educar. Y es acércate a los videojuegos y ve que está jugando tu hijo y habla sobre los peligros del Internet y ayúdalo a identificar y manda mensajes claros. Un desconocido en la red siempre va a ser un desconocido, ujú, ¿sí? okey, El desconocido se tarda entre 10 a 11 meses en conquistarte y en convertirse en una persona conocida para ti. Pero si no sabes quién es y no lo has visto, siempre será un desconocido en la red. exacto. Entonces, para mí en la adolescencia no hay más que educar. Acompañar, educar y ser su adulto confiable. Ay, pues bueno, me encantó esta plática. Creo que es demasiado interesante e importante todo lo que acabamos de tocar. Sí. Y pues ojalá todos los que nos están escuchando lo puedan compartir con todos los papás, con toda la gente que tiene hijos, tengan o no tengan hijos, compártanlo. Creo que es información súper importante para ya empezar a vivir de otra manera, a tener una educación sexual de otra manera. Creo que ya
necesitamos liberar a nuestros hijos de estos tabús sexuales, de estos miedos, de estas inseguridades, de no saber cómo defendernos, de no saber cómo poner límites, de no saber cómo disfrutar el placer. Creo Claro, que al entender esto y educar desde este conocimiento, le vamos a cambiar la vida a las generaciones que vienen. Y entonces, totalmente, muchísimas gracias por todo. Ponemos tus datos para que la gente te pueda contactar también si tienen dudas. por Y supuesto. pues muchas gracias, Regina. No, al contrario, fue un placer, la verdad, muchísimas gracias. Y pues aquí estamos. Gracias. Al contrario, que estés muy bien. Igualmente, bye bye. Ojalá que hayas disfrutado este episodio. Y recuerda que en nuestra página web, lamagia-delcaos.com, puedes encontrar mucha más información de estos temas y de nuestros invitados. Tenemos blog, tienda en línea y material exclusivo para los que se suscriban. Síguenos en todas las redes sociales como @lamagiadelcaos. Gracias por darte este espacio con nosotros.